a un nuevo episodio de nuestro recomendado, el podcast Sitio del Suceso, donde compartimos datos sobre libros, sobre series, sobre películas, sobre en realidad cualquier cosa, pero principalmente hemos estado muy enfocadas en libros este último tiempo. Y son temas muy relacionados a nuestro giro del podcast, pero que nos parecen muy interesantes y que le agregan una nueva perspectiva. Bueno, este espacio, como siempre, lo presenta CIO Investment y hoy día estamos con Andrea Hartung, periodista, creadora de contenido y autora del libro Cazadoras, editado por Planeta. Cazadoras es una recopilación de diversos casos donde las mujeres ya no son víctimas, sino que son victimarias, autores de crímenes violentos. Y este es un relato sobre estos casos y cómo se desafía los estereotipos y las categorías con que habitualmente tanto la justicia, el Estado y la sociedad en diversos tiempos han abordado los casos y los han tratado. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De antemano pido perdón por problemas de voz porque estoy un poco alérgica, pero nada, feliz de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Exactamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para partir con las preguntas, Andrea, ¿qué te inspiró a escribir un libro donde las mujeres tienen este rol distinto al de víctima, ¿verdad? Que es el común en el que a veces nos situamos. ¿Por qué elegiste a la victimaria, a las autoras, a las cazadoras? Lo que pasa es que este libro nace a partir de mi primer libro, que es Archivo Criminal, que salió en 2023, que tiene distintos capítulos donde reunimos historias de psicópatas, de cultos y sectas, niños asesinos, etc. Y originalmente iba a haber un capítulo sobre mujeres asesinas. El tema es que me quedaba muy reduccionista, por así decirlo, porque lo único que agrupaba a estas mujeres era su género. Los tipos de crímenes, los tipos de víctimas y cómo eran ellas, era todo muy distinto, entonces no me parecía correcto, no me parecía completo que fueran solamente 10 páginas hablando sobre ellas. Entonces, cuando se dio la oportunidad de hacer un segundo libro, mi editor con Nacho decidimos que nos íbamos a enfocar como en agrandar este pequeño capítulo y convertirlo en un libro. ¿Y por qué me interesaba hablar sobre mujeres victimarias? Y esto cuando al principio lo presenté y las primeras entrevistas, de repente no se entendía porque me empezaron a seguir en Instagram muchos como cuentas de hombres, pobres hombres que los hacen pagar sus pensiones, defensa de hombres, y era como, no me refiero a eso. Yo de hecho decía que de una forma muy extraña sentía que con este libro estaba defendiendo el derecho humano de las mujeres a ser malas y yo creo que, o al menos lo que yo intenté o como yo lo veo es que para que estemos en igualdad de derechos también tenemos que estar en igualdad de responsabilidades y tenemos que estar en igualdad como mayoría de edad, por así decirlo. Yo creo que durante mucho tiempo se ha visto que las mujeres criminales cometen sus crímenes por temas pasionales, por defensa, porque le hicieron algo a ella, le hicieron algo a sus hijos, todo como desde la reactividad, y creo que eso nos libraba un poco de ciertas responsabilidades, pero al mismo tiempo nos dejaba en un rol de menores de edad, de personas que no se podían hacer responsables por esto. Es como cuando se decía, no es que los hombres son hombres, entonces hay cosas que no pueden evitar, son sus impulsos, como no. Entonces yo traté de hacer un poco eso a través de este libro. Oye, Andrea, los casos, la Quintrala, Mayra Hindley, Katy Hurtado, Roxana Valdés, ¿cómo eliges tú esos casos? ¿Cómo los seleccionas, el hilo conductor? ¿Cómo hiciste eso? Para mí, Katy Hurtado era muy importante abordar porque era muy reciente cuando empecé a armar el libro y es un caso del que yo me enteré como mucho antes de que se hiciera más conocido porque agrupaciones feministas y agrupaciones de derechos humanos me lo mandaron mucho. Yo hace como 3 años hice un video en mi TikTok como sobre el caso de Katy Hurtado, pasó esto está pasando, esta mujer está en la cárcel, la violaron en la cárcel, ¿qué va a pasar? Entonces me interesaba mucho partir de ahí. Y como quería abordar ese caso, sabía que tenía que hablar sí o sí de la legítima defensa. Porque está bien, acá hablamos de mujeres muy malas, muy perversas, pero ¿qué pasa con la legítima defensa? Ustedes son abogadas, yo soy periodista y por lo tanto no sé mucho de nada, sé como poco de todo. Entonces, yo al menos me sorprendí mucho al descubrir, al leer, que la legítima defensa no es necesariamente algo que ocurre en el momento, no es necesariamente una defensa o una agresión en el momento, sino que puede ser algo que sucede después porque tú tienes como este miedo
inherente de que la próxima vez que vea a esta persona algo te puede pasar. O sea, la legítima defensa es mucho más compleja de lo que yo pensaba. Eso me llamó mucho la atención y por eso me gustó como también abordar otros casos relacionados con eso. Entonces yo sabía que eso tenía que ir. Y por otro lado, traté de que hubiese una cierta, no cronología, pero así como el archivo criminal, lo agrupé por temáticas. Aquí quise empezar el libro hablando de algo que no lo dije en archivo criminal porque me da un poco de nervio decirlo, pero es como la cultura, como el tiempo en el que vivimos marca mucho los crímenes que se cometen. ¿Ya? Así como, no sé, que hoy día hayan tiroteos en un colegio en Chile nos llama mucho la atención porque es muy raro, porque eso no pasa en Chile. Si eso pasa en Missouri, no nos llama tanto la atención. Claro, por supuesto. Cuando fue el caso de Hans Pozo, fue el crimen del año en Chile, la noticia del año, porque en Chile no habían personas descuartizadas. Hoy día pasa más, porque hay un cambio. Entonces yo quise empezar el libro contando la historia de la Quintrala número 1, por así decirlo, y de esta condesa que estaba al otro lado del mundo, pero que era contemporánea a ella, y que vivieron historias similares, distintas por el contexto, pero similares por los tiempos. En el fondo eran dos mujeres con mucho poder, que básicamente mandaban en el lugar donde vivían, en el caso de la Quintrala porque era soltera, en el caso de esta condesa porque su marido siempre estaba en la guerra. Entonces, como ejercía este poder de forma muy cruel, eran tratadas como brujas, porque por supuesto que una mujer que viene a cuidar, a maternar, a proteger y a abrigar, no puede ser mala, es bruja, es satánica, tiene un pacto con el diablo. Exacto, es la única forma. Y luego, por ejemplo, hay un capítulo sobre crímenes que están más relacionados con mujeres de una época que no se podían divorciar. Entonces, las casaban muy chicas y estaban metidas en estos matrimonios muchas veces violentos, como que, ¿qué hago? Matar al marido. No lo estoy justificando, pero creo que se le da un contexto que nos ayuda como a entender un poco la época. Yo creo que las épocas se pueden estudiar a partir de los crímenes que se cometieron ahí y también los lugares. Y eso me parece muy interesante como desde un punto de vista sociológico. Entonces, traté de que hubiesen distintas épocas temporales, cosas más contemporáneas, cosas más antiguas. Y también traté de que hubieran cosas que eran importantes para mí, como por ejemplo lo de Katy Hurtado y la legítima defensa, y también traté de meter, que yo siempre digo que es como mi caballo de Troya del libro, traté de meter el tema de las mujeres en la cárcel en Chile, porque si bien lo más vendedor siempre va a ser Mayra Hindley y los niños asesinados en Manchester, y también es como lo más terrible y lo más desgarrador, lo cierto es que en Chile las mujeres que están en la cárcel es principalmente por delitos de droga y no por delitos violentos. Es que muchas de estas mujeres son madres, que muchas de estas mujeres están en prisión preventiva y que ni siquiera han sido juzgadas. Entonces, trato como de poner en conversación el tema de que hoy día hay una sensación de inseguridad muy grande y las personas están pidiendo cárcel, 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 cárcel para todos. Pero, ¿qué pasa cuando al meter a todo el mundo a la cárcel y no preocuparnos ni de la rehabilitación ni de la reinserción? Porque hay muchos programas que se preocupan de la reinserción de las mujeres, pero yo también creo que se quedan un poco atrás porque al final todos les enseñan a bordar y a hacer cerámica y no hay campo laboral para ellas. ¿Y qué pasa con los hijos de estas mujeres que por lo general sus papás ya están en la cárcel por crímenes de droga? ¿Dónde los dejas? ¿Y qué pasa con ellos después? Entonces después no nos sorprendamos tanto cuando vemos niños de 15, 16 años cometiendo crímenes violentos, siendo líderes de bandas que roban autos, que hacen portonazos, porque bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde estábamos nosotros como sociedad cuando ellos entran en esta cultura criminal? Absolutamente, el tema de la cárcel y la mujer es un tema, la mujer vive la cárcel en mucha soledad y en general solo es acompañada por otras mujeres, que son sus madres, su hermana, etcétera. En ese sentido, y ya de alguna manera lo vislumbro, pero ¿pudiste ver en los casos al investigar cómo el sistema de justicia reacciona con respecto a las mujeres? Es decir, ¿notaste ahí como patrones? Porque mucho hemos hablado de la perspectiva de género, de que se tiene que aplicar, y de hecho el cambio en la legítima defensa tiene que ver también con eso, con aplicar perspectiva de género. ¿Pudiste ver algo? O sea, ¿qué impresión te deja a ti como periodista y que llevas ahí el día a día en general? ¿Cómo está funcionando el sistema de justicia? Yo creo que de forma un poco atrasada con los tiempos, lo menciono igual en el libro, en términos de cómo funcionan las cárceles de mujeres, cuántas cárceles de mujeres hay, cuántas tienen maternidades, etc.
Pero además, por ejemplo, Katy Barriga, ¿qué hacía en la cárcel de Rancagua? ¿Por qué Katy Barriga no estaba en un capitán Llaver para mujeres? Porque no existe, porque las mujeres no nos corresponde cometer crímenes económicos, no nos interesa, nosotros estamos en nuestras casas. ¿Por qué vamos a querer cometer un crimen económico? Claro. Entonces yo creo que hay un atraso en ese sentido, creo que se están ajustando los tiempos muy de a poco. Tengo entendido que la población penal femenina está creciendo exponencialmente, o sea, muy rápido, y si bien han habido cambios, creo que esos cambios todavía no están a la altura. Y lo mismo pasa con el tema judicial. Usted esto lo sabe mucho más que yo, ¿vale? De nuevo, pero es como lo que yo vi con todo esto, y es que se reacciona con sorpresa cuando los crímenes son no los que esperamos de una mujer. Por ejemplo, el caso de María del Pilar Pérez. De lo que más nos sorprendió de ese crimen fue que era una mujer que básicamente planificó una aniquilación familiar por motivos económicos, por herencia. No se entiende. Y además, y de nuevo, queremos entenderla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando allanan su casa, encuentran una especie de altar. Yo te aseguro que tengo un montón de amigas que tienen especies de altares en sus casas. Pero Yo como tengo se una... claro, ¿viste? Es bruja. Es Soy... bruja. Como tratando de explicarnos esta situación. Claro, de alguna manera tenemos que explicarnos que la mujer no venga a maternar o no venga, y tampoco damos espacio para que haga las dos cosas, o sea, que sea una buena madre, que haya maternado bien, que haya hecho, que borde, teja, pero que también mate. Es bien, Claro. es muy curioso eso. Y de hecho creo que de repente hay cosas que son súper polémicas, que son súper controvertidas, porque a veces uno al decirlos corre el riesgo de que dé la impresión de que estás como yendo en contra de lo que yo realmente creo, y soy una persona feminista. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de hombres, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los hermanos Rojos? Cuando esta mujer ataca violentamente a sus hijos porque sentía celos de su marido y quería castigarlo a él. Yo siempre digo que yo hable de esto no quiere decir que esté poniendo a la par los crímenes que cometen las mujeres con los crímenes que cometen los hombres, porque sí es cierto que estos crímenes violentos es mucho más común que los cometan los hombres. Por supuesto. ¿Ya? Mucho más común. Y como esto es menos común, hago un libro. Claro. Que llama más la atención. Claro. Uno hace libros, se hacen películas, documentales de cosas que llaman la atención, de que no son comunes. Entonces, como que igual me interesa reforzar eso, porque hay gente que dice, bueno, ¿viste que las mujeres son igual de mal? No, no. Ojo. Son muchas menos, de hecho. O claro. Otra cosa que también es muy interesante es que, por ejemplo, hoy, no sé, me pasa mucho con las noticias de la mañana, que cuando reviso lo de la noche siempre es un grupo de desconocidos acribilló a no sé qué persona que iba caminando por la calle. Ese grupo de desconocidos nunca es una mujer. Nunca. Siempre son hombres, porque una mujer nunca va a matar a alguien así. Porque claro, y de hecho una de las cosas que llama, por ejemplo, la atención en las chicas que cometen delitos, no sé si se acuerdan de las arañitas, las que trepaban, que era también lo mismo, ahí el patrón del género era como, qué sorprendente que estas chicas en el fondo tengan ese nivel de planificación y además lo hagan también y trepen y roben. Sí, el sistema de justicia carga con el estereotipo y es difícil en el fondo. Hemos avanzado, creo yo, pero nos falta muchísimo. Bueno, Andrea, te queremos agradecer haber estado en este espacio y comentando tu libro, y les recomendamos a todos, por supuesto, leerlo. Pero ahora nosotros siempre dejamos unos minutitos y le dejamos el libertad al invitado para que ustedes nos recomienden a nosotros algo, una lectura que quisieran recomendar más allá de tu libro, una película, una serie, cualquier material que tú te gustaría compartir. Súper. Pueden ser varias cosas y luego cortito. Por supuesto. Feliz. En términos del libro, yo creo que Usted sabe quién, de Rodrigo Fluxá, sobre el caso de la Viviana Heger, es increíble, es perfecto. En términos de series, para entender mucho como sobre este género del true crime, que decimos que es nuevo, pero en verdad es más que el hilo negro, Mindhunters, que por desgracia la cancelaron, está en Netflix, tiene 2 temporadas, es increíble también. Es sobre 2 detectives que se dedican a investigar las primeras investigaciones sobre los psicópatas y los asesinos en serie, entonces está muy buena. Y quiero recomendar 2 documentales que creo que son perfectos. Los 2 están en HBO Max. El primero se llama El asesino sin rostro, que está basado en un libro que se llama I'll Be Gone in the Dark, que es muy difícil encontrar en Chile, pero que el documental está en Max. Y se trata sobre la cacería de un psicópata de California que durante décadas mató y violó mujeres
quedando décadas después impune, y cuando ya era un viejito lo encuentran a través del ADN, pero además habla sobre la historia de la periodista que se obsesionó con este caso y que terminó ayudando a resolverlo. Es genial. Ya, lo voy a ver de todas maneras. Muy bueno. De hecho, Francisca, la negra cesante, va a hacer el lunes un podcast sobre eso, porque yo se lo recomendé. Ah, ya, buenísimo, lo voy a buscar. Debiera ser, yo siempre le dije a la negra cuando fui a hacer el collage que tenía que meter True Crime también. Yo no voy a hacer un collage de True Crime. Es que no se mete porque se obsesiona y le hace mal. Pero, el último, que es distinto, pero que es un tema que me encanta, es Heaven's Gate, culto de cultos. El Heaven's Gate existe todavía, de hecho heavensgate.com es un sitio web activo que responde los correos que tú le mandas. El Heaven's Gate era un culto en Estados Unidos que creía en los ovnis y que terminan cometiendo el suicidio masivo más grande dentro del suelo americano. El más grande de americanos fuera del suelo americano es Jonestown, pero el más grande del suelo americano es impresionante. Gente que se suicidó pensando que al hacerlo iban a dejar su cuerpo para que sus almas se fueran en un cometa que iba a pasar esa noche por la Tierra. Esto lo hacen uniformados, con una chapita de su nave espacial. Y hay muchas grabaciones, hay mucho testimonio. Era un culto muy ligado con la computación y el internet, entonces hay muchos registros y me parece tremendamente interesante. Muy buenas recomendaciones. Pucha, agradecemos un montón, estuvo demasiado entretenido a todos recomendarle leer el libro de Andrea, Cazadoras, y cambiando un poco ahí la mirada, y por nuestra parte despedirnos y invitarlos a todos que nos sigan en YouTube, en Spotify, y escuchen los nuevos capítulos y los recomendados del sitio del suceso. Muchas gracias. Gracias.